So, hello dear students, this is the second part of the class for this week. Esta es la segunda parte que nosotros revisaremos todo lo relacionado al pasado simple. Pero en esta ocasión ya no vamos a revisar lo que es el was o el were. Eso ya lo vimos en el video anterior. Vamos ahora a hablar del pasado, pero del resto de palabras y del resto de verbos que nosotros tenemos. ¿Por qué es importante que nosotros aprendamos este grammar structure? Porque haciendo oraciones en pasado, nosotros podemos describir hechos y acciones que ya ocurrieron. Para eso me sirven estas oraciones utilizando el simple past. Sabemos que para el pasado nosotros ahora sí vamos a utilizar mucho nuestros verbos, todos los verbos que hemos aprendido durante estos años, y algunos verbos que nosotros no sabemos, pues siempre debemos tener a la mano nuestra lista de verbos. Podemos utilizar la lista del año pasado o podemos utilizar la que voy a cargar en nuestro Google Classroom para que podamos tener una guía de los verbos que vamos a usar. Para hacer pasado a los verbos tenemos que tener en cuenta que hay dos formas. Primero con los verbos regulares, a los cuales nosotros simplemente al final en la escritura, es decir, cuando vamos a escribir estos verbos y estas oraciones, pues vamos a añadir una D, una ED o cambiándole la Y por la I y aumentamos ED. Como ustedes ven en el ejemplo tenemos el verbo used. En el pasado nos quedaría used, aumentado la D. Tenemos el verbo work, trabajar. En pasado nos queda worked. Aquí hemos aumentado la E y la D. Y tenemos un último ejemplo que es study, pero para el pasado sabemos que la Y cambia por una I y aumentamos ED. Esta es la primera forma que tenemos para hacer pasado los verbos. Y la segunda forma son los irregular verbs. Sabemos que en los irregular verbs tienen sus propias formas para armar el pasado, como por ejemplo go, el pasado es went. Ustedes se dan cuenta que no hay ninguna relación entre las dos palabras, pero es importante que nosotros memoricemos estos verbos. También tenemos el verbo heart también en pasado, que significa herir, think y thought, pensar. Entonces estas son las dos formas que nosotros tenemos para hacer pasado los verbos. Ahora, una vez que yo ya tengo mi verbo en pasado, ¿cómo hago una oración en pasado? Para el affirmative form, nosotros utilizamos tres partes: mi persona, mi verbo en pasado y mi complement. Como ustedes pueden ver aquí, Rick va a ser nuestro modelo. Rick es la persona con la que vamos a trabajar en nuestros examples. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, walked to the park, que caminó al parque. Rick washed his hands, lavó sus manos. Rick mixed the cake preparation, mezcló la preparación del cake. Rick printed the homework, que imprimió el deber. Estas oraciones son en pasado. Tenemos que entender que esto ya sucedió, entonces es pasado. Pero al mismo tiempo también tenemos otros ejemplos con verbos irregulares, como por ejemplo Rick drank all the lemonade, que Rick bebió toda la limonada. Rick flew to the United States, que Rick voló a los Estados Unidos. Rick wore a nice suit, que Rick llevaba puesto un bonito traje. Como ustedes ven, aquí tenemos oraciones tanto con regular verbs, es decir, verbos regulares, y también irregular verbs, verbos irregulares. Ahora, si yo quiero hacer una oración negativa, pues aquí voy a utilizar una palabra clave, mi auxiliar, ¿ya?, que nosotros tenemos en este siguiente cuadro, did not. En el caso de que yo no quiera utilizar las dos palabras, sabemos que podemos utilizar la contracción didn't. Entonces me queda mi persona, mi auxiliar didn't o did not, mi verbo, que ustedes se dan cuenta vuelve a estar en presente, porque como yo ya tengo un auxiliar did, ya no es necesario que yo utilice mi verbo en pasado. Y por último, un complement. Entonces yo tengo aquí mis oraciones. Rick didn't walk to the park, que Rick
no caminó al parque. Rick didn't wash his hands, que Rick no lavó sus manos. Y como todos los ejemplos que ustedes pueden observar, el verbo vuelve a su forma normal, vuelve a su forma base, porque ya tenemos nuestro auxiliar, que es did not. En cambio, si yo quiero hacer estas oraciones en question form, voy a utilizar igual mi auxiliar did, que lo voy a ubicar al inicio de cada oración, porque solamente poniéndole did al inicio yo me puedo dar cuenta que estoy hablando de una pregunta. Luego mi persona, mi verbo otra vez que vuelve a su forma normal o a su forma base, porque ya tengo mi auxiliar did. Y por último mi complement, pero siempre con mi question mark. No se olviden, si no tengo mi question mark, entonces no es una pregunta. So, here we have some examples. Ustedes pueden observar ciertos ejemplos que están en affirmative, en negative y en question. Por ejemplo, I saw a movie yesterday. Vi una película ayer. I didn't see a play yesterday. Yo no vi una obra de teatro ayer. También tenemos last year I traveled to Japan, que el año pasado viajé a Japón. Last year I didn't travel to Korea, el año pasado no viajé a Corea. Tenemos una pregunta, como ustedes pueden observar, y está en rojo. Mi auxiliar did, que está adelante. Did you have dinner last night? ¿Cenaste la noche de ayer o la noche anterior? También tenemos la oración she washed her car, ella lavó su auto. O he didn't wash his car, él no lavó su auto. Si se dan cuenta, en las palabritas en rojo, esas son las palabras clave para hacer oraciones en pasado. En afirmativa, cuando usamos el verbo en pasado. En negativa, cuando utilizo mi auxiliar didn't. Y en pregunta, cuando utilizo mi auxiliar did al inicio de cada oración. So, what is the practice time? You have to create a list of 3 sentences in past with regular and irregular verbs. Esta lista de oraciones, es decir, 3 oraciones en pasado con verbos regulares y 3 oraciones en pasado con verbos irregulares, en total nuestras 6 oraciones in past tense, las necesitaremos y las usaremos en nuestro próximo encuentro virtual. No se olviden de tener a la mano estos ejemplos, anotar todas sus dudas, sus preguntas e inquietudes. Tal vez si no entendimos algo, don't worry, no se preocupen, vamos a despejar todas esas dudas en nuestro próximo encuentro virtual, o si ustedes prefieren, saben que tienen mi número de WhatsApp y tal vez por ese medio podemos contestar sus dudas. So, thank you so much. See you next class. Bye bye.